las personas que acaban de sintonizar, tengo aquí a Sharon Koenig. Koenig, pero es puertorriqueña. Sí, boricua, de pura cepa. Y este es Los Ciclos del Alma en su edición número 7, la séptima. 7. Se los recomiendo. El mío, como pueden ver, está mojado. Lo llevo a todas partes y tiene la foto de mi esposo adentro porque bueno, me está ayudando mucho. Y tengo a Nitsi Grado, que junto con Leopoldo tienen el canal de YouTube Nitsi y Leo. Nitsi y Leo, Vivir en Pareja, para que nos sigan. Otro pareja. día vamos a venir a hablar de ese tema. Claro que sí, porque él siempre me hace cuentos. Pero a ver, Sharon, yo no sé si alguna de ustedes dos ha leído Harry Potter o ha visto las películas. Sí, yo he visto las películas. Pero no has leído el libro, ¿ves? Yo no soy la única. No he leído el libro. O sea, ¿y por qué no lo has leído? A ver. No es un género que usualmente leo. Yo no leo tanta ficción. Me gusta leer mucho más no ficción, filosofía. Es lo que me pasa a mí, pero había algo en Harry Potter que yo rechazaba. Harry Potter justamente no es ficción, responde al culto de la magia que es real. Entiendo tu percepción sobre eso, sí. Estaba escuchándola y bueno, yo no lo he leído, he visto las películas, un poco de la historia, conozco los símbolos, Muchos de la masonería confesados por J. Rowling ahora ha reconocido ella que el símbolo que utiliza es el de la masonería y bueno, ella hace alusión de que en realidad recordando la muerte de su mamá le inspiró a hacer ese símbolo y que después se dio cuenta que tenía que ver con un símbolo. ¿Pero tú crees que la masonería es satánica? Porque yo conozco muchos masones. Sí, claro. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Porque este país ha sido fundado por masones. Sí, totalmente. Y he hecho muchos programas y he tenido grupos de masones que se ayudan unos a otros. Sí, funcionan como una hermandad y sí, indudablemente entre ellos sí se reconocen hermanos y siempre se asisten, pero sí hay una perfecta iniciación al luciferismo confesado por muchos masones. Lo puedes encontrar. Conozco muchos masones que han dejado la masonería. Eso va a ir a otro programa. ¿Cuándo vuelve? Porque tienes que volver. Tienes que volver. Pero bueno, mientras tanto voy a hacer una pausa para después seguir con la... Qué rico tener gente tan inteligente aquí todos. Los Ciclos del Alma es un libro que te los recomiendo porque habla mucho de nuestras emociones, de cómo nuestros pensamientos crean nuestras emociones, cómo reconocer las emociones sin permitir que las emociones nos controlen, y habla mucho del mundo espiritual. Es mucho para tan poco tiempo, pero ¿qué te llevó a escribir esto? Bueno, y explica un poquito cómo los pensamientos crean emociones y cómo las emociones nos pueden controlar. Claro. Bueno, ¿cómo llegué a él? Yo llevo toda mi vida buscando la verdad por diferentes lugares, desde... A ver, debe ser que ese no funciona. Mira, a ver ahora viene Liana. Hola. Ahora viene Liana, a ver, ese sí, el otro no funciona. El 4 no, es 3. Este no funciona. Ok, si quieres echarlo un poquito para allá. Perdóname. Okay. Exacto. Y ni ahora si quieres hablar para no hablar importa. por mí. Eso es lo que nos pasa en la vida, que no podemos seguir con lo que no funciona. Hay que dejarlo ir. ¡Qué buena paradoja! De todo es una paradoja. Bueno, como te había contado antes, mi historia que una de abuso de niñez, que fui abusada, tuve una niñez muy difícil. Yo creo que muchos de nosotros tenemos alguna historia. Cuéntala un poquito para las personas que no hayan entrevistado. ¿Cómo no? Bueno, pues había alcoholismo en mi familia, había pues abuso físico, tuve que irme de mi casa a los 15 años, mucha gente no lo sabe que tuve que irme. Así que comencé a buscar por diferentes filosofías, diferentes gurús religiosos, diferentes religiones, encontrar la verdad, cómo encontrar la paz por diferentes lugares. Eso me llevó a Los Ángeles. ¿Quién era abusivo contigo, tu papá o tu mamá? Yo no conocía a mi papá. No conocía a tu papá, era tu mamá. Sí, sí. Entonces, yo empecé a buscar la felicidad por medio de la ley de la atracción, la ley de distracción, como le digo yo, diferentes leyes. Distracción. Y estoy hablando de los años 80, cuando caminé por todos estos lugares. Y entonces, ¿te fuiste a Los Ángeles? Sí, yo trabajaba en moda. Entonces, había una lección que yo no acababa de encontrar, no la encontraba. Y era con Dios, era como que mi Dios se había despersonalizado.
Y entonces escribí este libro porque todo el mundo hablaba, bueno, pues de la energía, de quiero utilizar las leyes para crear lo que yo quiero. El secreto que tuvo tanto éxito. El secreto, exacto. Entonces, en mi caso, bueno, luego de conocer a todas estas personas, yo conocí personalmente a Deepak Chopra, Marianne Williamson, diferentes filósofos, autores. Sí, en Los Ángeles. Exacto. Entonces, sí, exacto. Nada, con muchísimo respeto. Y entonces, pero yo tenía un mensaje que no estaba en estas filosofías y quería escribirlo. Y así nació este libro, porque los libros nacen para un escritor cuando no encuentras lo que tú quieres decir, entonces lo escribes tú. ¿Cómo pasa del mundo de la moda al mundo espiritual? Pues yo lo hacía al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que estaba fabricando ropa en Los Ángeles, pues yo empecé a conocer personas de diferentes culturas y eso me ayudó muchísimo a tener una visión un poquito más amplia de que no estamos solos. Conocí gente de Irán, de Persia, por ejemplo, de diferentes religiones. ¿Pero Persia qué es o Irán? Sí, y conocí personas, pues judíos, tuve amigos judíos que me ayudaron en el mercado y de todos ellos aprendí algo diferente. Así que sí, tiene mucho que ver porque es la belleza, la moda es... Pero ¿cómo decides dejar ese mundo? Porque Hollywood atrae mucho el dolor. Hollywood attracts pain. Hay un libro, Babylon, que cuando yo llego a Hollywood, jovencita, lo leo y me asusté mucho porque es verdad que el dolor, cuando no puedes deal with it, esa emoción que tú dices aquí, el dolor, que dice que el sufrimiento es opcional, el dolor no necesariamente, atrae mucho a las luces porque es un falso amor. Mira, yo creo que en todas partes, o sea religión, sea política, sean las artes, hay lados oscuros y hay lados pues muy blancos de amor. Así que a mí no me gusta pues juzgar a todo el mundo por igual porque realmente pues no es mi mensaje y pues tengo mucho cuidado porque no los voy a juzgar. Yo definitivamente no soy perfecta, así que soy la primera que no puede juzgar a nadie. Yo he cometido muchísimos errores en la vida. ¿Cuál ha sido el peor error? A ver. ¿Y la mejor decisión? Bueno, he cometido muchos errores. Son aquellos que tú miras desde un punto de vista, que yo hablo mucho del perdón. O sea, el perdón es cuando tú te has dado cuenta que has hecho algo que no es la mejor decisión y que arrepientes. O sea, la palabra arrepentimiento, repentance viene de la palabra griega que dice metanoia, es cambio de corazón. La gente a veces oye, arrepiéntete, así como religioso, como de miedo, pero realmente lo que dice es como que tengas un cambio interno de corazón. Es reconocer que hiciste algo mal y perdonarte a ti mismo, al igual que perdonar a otro. Luego de estudiar, 4 o 5 años el catolicismo del Oriente, aprendí muchas palabras muy bonitas que me cambiaron la percepción un poco del cristianismo hacia una filosofía más compasiva, más amorosa, más tolerante para otras personas y para mí misma y para nosotros, no tanto con la culpa. Así que creo mucho en la transformación, o sea, en la palabra, como te digo, metanoia, es cambio interno, cambio de corazón. Interno. Y sí, cómo no. Creo que... yo voy a hablar obviamente desde mi creencia católica. Yo creo que hoy hay muchos libros de espiritualidad que combaten un poco el tema de la culpa. La culpa no siempre debe ser erradicada de la persona, porque fíjate que todas las personas que hacen daño en el mundo es porque no tienen culpa, entonces siempre van por más. Cuando la persona tiene un estado de ausencia de culpa, se vuelve indolente. La culpa no siempre es mala ni es opresora, muchas veces es liberadora, porque cuando tú haces daño a otro... ¿Tú hablas de la culpa nuestra? La culpa que puede sentir uno. Cuando tú estás en una actitud de hacer daño, es necesario tener ese punto de reflexión para arrepentirse. Para abandonar lo que estás haciendo, porque si no te sientes culpable... Fíjate el abusador, el psicópata. La persona que es abusadora viola hoy y viola mañana y nunca tiene culpa y no hay arrepentimiento. Sí, eso es un problema de la mente. Eso es necesario. No. Eso es una realidad. Sí, no es algo que creó la persona. No, pero es una, o sea, en lo que estás hablando, las sociópatas, pues ya es un problema mental. Pero realmente... Hay personas que a lo mejor no llegan a ser abusadores ni violadores, pero
deberían sentir la persona nadie puede cambiar lo que no puede ver. Entonces mi invitación realmente por medio del libro y por medio de invitar a Dios a que trabaje a través de nosotros es que nos muestre. Para eso necesitamos el libre albedrío, hacer una invitación a Dios directamente nosotros, o sea, decir, Señor, yo quiero que tú a través de mí me muestres qué es lo que yo necesito cambiar y que tú seas quien me cambies a mí, porque tú puedes decirle a quien tú quieras, al que sea, tú estás haciendo estas cosas mal, estás haciendo daño. Esta persona que no puede verlo, no puede cambiar lo que no puede ver. Entonces, a veces no sabe que está haciendo mal. Bueno, un sociópata, un psicópata no. No, la mayoría no sabe que está haciendo mal. La palabra pecado viene de amarcia. ¿Y tú crees que Raúl Castro no sabe lo que está haciendo? Yo no voy a entrar en política, obviamente. O sea, ¿sabes qué? O Charles Manson o la gente de la secta satánica que habla. Algunas personas es no. Que hay que tener mucho cuidado, discúlpame. No. Yo justamente he trabajado mucho este tema y habiendo sido víctima de secta, sé que la persona no es inocente cuando está abusando de otro. Ellos piensan, ellos realmente lo hacen y no tienen culpa. No, entonces, exacto, y piensan que están haciendo lo correcto. Sí, exactamente. Tanto usted como yo, como todos los presentes acá, despojarnos de la culpa es un gran riesgo. La culpa ¿me dejas terminar el concepto? Solamente para terminarlo. Sí, porque estamos... la culpa siempre debe estar presente. La culpa no está para oprimirnos, está para liberarnos. Cuando tú estás haciendo algo que está causando daño al otro, también te está causando daño a vos, entonces es necesario tener ese punto de reflexión en donde te llames a abandonar esa conducta. Hay personas que no pueden verlo, O sea, yo no estoy defendiendo, obviamente. O sea, estamos hablando de que hay personas que no saben que están haciendo mal. No lo pueden ver. Entonces, no estoy hablando de que la culpa está equivocada. O sea, usualmente la culpa... los perdonas, aunque ellos no tengan pedido culpas. Eliges dejar ir el dolor del recuerdo del daño que te han hecho. Pero eso invitas es a Dios. Difícil. Es bien difícil, pero realmente es lo que nos pide Dios. Nos pide Jesús que cambiemos. Perdonarlo aunque no nos hayan pedido perdón. Perdonar no es absolver, porque Jesucristo y Dios son los únicos que pueden absolver. No estamos hablando de absolver, porque nosotros no tenemos... No tenemos el juicio, no podemos hacerlo. Sí podemos elegir nosotros hacer como dice el Padre Nuestro, perdóname las ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Eso es lo que nos invita Jesús a hacer. No quiere decir que vamos a permitir abuso y que vamos a permitir que esa persona siga abusando de nosotros. No quiere decir que tienes que seguir viendo a esa persona sin que te haya pedido ni que tengas una relación necesariamente con esta persona. Esto es un error muy grande. La gente de verdad piensa eso, pero no... Para nada. Entonces, estamos hablando de como decía Ignacio Larrañaga, a veces perdonar es comprender. Hay veces que hay personas que hacen las cosas más horribles y no conocemos. O sea, yo te puedo decir el caso de mi mamá, que no lo digo en ese libro, lo digo en el próximo. Obviamente la perdoné. Mi mamá cometió unos abusos grandísimos y cometió muchos errores. Físicos, verbales y por medio de otras cosas, pero ¿sabes qué? Un día, María, yo estaba sentada con ella en un psiquiatra, luego que su mente pues se fue, y me senté con ella y con el psiquiatra. Por lo menos quiso ir contigo a un psiquiatra. Ella estaba mal de la mente. Hay que pensar que cuando una persona está mal de la mente no es consciente y no es culpable porque tiene un problema mental, entonces uno no sabe. Entonces, claro, yo no voy a permitir que ella haga uso, pero estamos hablando de que ella había perdido pues sus cabales, ¿no? Y yo la llevé a un psiquiatra. El psiquiatra se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que decir una cosa, tu mamá tiene esta y esta y esta condición, tenía bipolaridad y unas cuantas cosas más. Y ¿sabes qué? Ese momento fue tan liberador, porque realmente la que necesitaba perdón era yo. Porque yo la había juzgado por todo este tiempo, la había odiado y realmente me había dado cuenta. A ti. Tenía que perdonarme a mí por ese dolor que yo ese odio que yo sentía hacia ella. Me acuerdo que yo miré hacia el cielo y digo, Señor, yo de verdad pido perdón por lo que sentí por ella, porque yo no sabía que ella era inocente realmente. No quiere decir que no estoy diciendo que lo que hizo estaba bien, estoy diciendo que en nuestro caso y en muchos casos, cuando una persona comete un crimen grandísimo, quién sabe, uno no sabe.
no estoy diciendo que no se merezcan las consecuencias. Nosotros no estamos hablando de acabar con una consecuencia. Las consecuencias siguen. O sea, tú haces... ¿La pudiste abrazar, decirle te amo mucho? Yo la veo todos los días. O sea, yo la visito, claro, ella está muy bien. Alzheimer. Ella sí. Entonces, ¿sabes qué? Me di cuenta de que ella era inocente. Ella tenía una condición y ella no era la manera que actuaba. Pero ella te pegaba. Sí, había... Tú eras su hija, había hizo salido de cosas... su vientre. Pero era una persona con un problema mental, entonces tenemos que... Pero creo que hay que resaltar que una cosa es una persona con problemas mentales y otra cosa es una persona que premeditadamente hace el mal. Claro, entonces... de sectas, por lo general, los líderes de sectas, ellos son plenamente conscientes de lo que están haciendo, saben que te están abusando, saben... Es horrible, yo siempre, especialmente en mi libro nuevo, desde OMAS también hablo sobre cuidado. Desde OMAS también fue el que tú leíste. ¿Ese fue el que yo leí? Ah, ok. Ahí yo hago como mi historia y entonces digo que tienes que tener cuidado, y de hecho tienes que tener cuidado, no solamente con diferentes religiones. Las sectas pueden pasar en cualquier religión, sea cristiana, del hindú, o sea, cualquiera puede suceder. O sea, es la manipulación. Puede haber sectas familiares dentro de una casa. Exactamente. Manipulación. La manipulación, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. Así que realmente, bueno, lo que vengo a hablar sobre el libro es bueno, yo diría que el libro se resume en una sola enseñanza, en que entregar nuestra voluntad a Dios. Ese es mi mensaje más grande. Creo que en vez de nosotros utilizar nuestra mente, que es muy importante que nos conozcamos, o sea, pero necesitamos entregar nuestra voluntad a Dios, esa voluntad. Tenemos libre albedrío, hay billones de personas en el planeta. Existe el libre albedrío, somos imagen y semejanza de Dios, a menos que nosotros no hagamos esa invitación consciente a Dios. Tú, a través de mí, utilízame. Te entrego mis cosas. Esa fuerza, ese amor no puede trabajar a través tuyo, porque si tú tienes un deseo, un apego más grande que lo que Dios quiere hacer por ti, eso va a intervenir en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo no estar apegado a alguien como yo, por ejemplo, que estuve casada 40 años con un ángel? ¿Cómo el desapego? Porque tú hablas mucho del desapego acá, pero... Y hay que tener cuidado con eso, porque no estoy hablando es muy importante que tengamos lazos familiares. Hay muchas personas que el desapego lo llevan al extremo, y a mí me pasó. O sea, yo tuve esa experiencia, y mi mamá me habló un poco, porque como pasé todas las religiones, las entiendo bastante bien. Entonces, el desapego extremo es que tú no sientes nada. Entonces, como no haces una conexión, eso no es saludable tampoco. Entonces, no estoy hablando de eso. Un fenómeno que en las sectas está muy presente. Sí, claro. Justamente la persona adoctrinada se despoja de toda su familia. Eso es lo que trataron de hacer contigo. Es impresionante. Y con respecto a lo que ella decía... Y algunas parejas hacen lo mismo contigo. Sí, pero tú te puedes dejar de alguien que vive, por ejemplo, que es parte de tu familia y te ha hecho daño emocional, y tú has tratado de acercarte a él y te sigue haciendo daño. Bueno, ahí es más fácil desapegarse. Bueno, si hay una persona que te está haciendo daño, volvemos otra vez, hay una enfermedad mental, hay codependencia, hay unos patrones, y tú necesitas una ayuda. Un libro no te va a ayudar. Claro, el libro te ayuda a mirar algunas cosas, a observarte a ti mismo, a aprender, pero en realidad esos patrones de codependencia y de adicción a personas, ya esos son problemas, o sea, que necesitas ayuda. Ahora, ¿cómo las emociones nos pueden controlar y cómo los pensamientos crean las emociones? La emoción, nosotros tenemos, no sé, 70,000 pensamientos al día, todos son automáticos. 70,000. Dicen así, exactamente. Wow. Cada vez escucho que tiene más, yo tengo que tener como 200,000. 200,000, sí, porque son todos como no hiperactivos. Claro. Entonces, no los podemos, no se controlan esos pensamientos, eso entra, ¿no? Dependiendo de cuál es tu tema, y entonces eso entra por ahí. El pensamiento tiene, si es negativo, obviamente, pues si tienes un programa mental de abuso de niño que te han abandonado, pues mira, tú no vales nada, esto, lo otro. O sea, la ciencia te dice pues que eso tiene que ver con cosas que te han sucedido en el pasado. La religión puede decir que es el demonio que te está hablando, pero en realidad nosotros
es bien importante saber que nosotros no podemos controlar los pensamientos que pasan, pero sí podemos detener el tiempo que pasamos en ellos, porque todo, mira, María, mira, sabes que todo lo que tú eliges, lo que te eliges enfocarte, eso va a crecer. Y esto no es, yo no hablo aquí de nada complicado, ni nada que tengas que es algo de sentido común. Tomas una lupa, tomas un poco de luz, esa lupa lo aumenta todo. Y si tú lo único que ves en tu vida son las cosas negativas, no vas a poder estar tranquilo, no vas a estar en paz. Pero si tienes a alguien de tu familia que no está contigo ahora, pero está lejos, pero que tú quisiste mucho y quieres todavía, y te hace daño y tú le has pedido disculpas y esa persona te ha insultado y te ha dicho cosas horribles y nunca te pide disculpas, aunque tú lo perdones, que ya yo lo he perdonado, ¿necesitas verlo? No necesariamente, incluso tú puedes perdonar a una persona que no esté viva. No quiero que estés aquí, pero te perdono. O sea, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros no podemos controlar a otras personas y tampoco podemos, nuestra felicidad no puede depender de lo que otras personas elijan hacer. Lo único que tú puedes elegir es tú, decir yo elijo por medio de, ¿sabes qué? Tienes que pedir ayuda a Dios, porque esto no es algo que tú puedes hacer solo. Yo pensaba que sí, que tú puedes decir por tu voluntad, tal. La voluntad es lo que Dios te dio para regresar a Él una y otra vez. Esa es la voluntad. Oh, mira qué bueno. Pero Él te la dio. Entonces tú necesitas buscar ayuda y por medio de Él te va a ayudar al perdón, Yo siempre encuentro que cuando vas a perdonar y lo invitas a Él, Él viene y te enseña algo que tú no sabías sobre esa persona o alguna información especial. A mí me ha llegado muchísima para poder... A Dios, tú dices, a Él. A Dios directamente, a Jesucristo. Porque esa persona, por ejemplo, yo lo he invitado a tener una conversación y nunca quiere. Entonces tienes que respetarla, tienes que respetarla. Esa persona tiene libre albedrío, ni siquiera Dios se mete en su libre albedrío. Entonces tú tampoco puedes meterte en eso. Tú lo que puedes hacer es invitar a Dios a decir, yo, Señor, necesito que tú me dejes a mí la paz y la tranquilidad para yo dejar ir a esta persona, el dolor de recuerdo de la falta que ella te ha hecho, el del rechazo. Yo realmente, tienes que poner a Dios por encima de todas las cosas. El apego es, el apego correcto es tener a Dios sobre todas las cosas. Amar a los otros como a ti mismo, obviamente, pero a Dios primero. Porque cuando tú amas a Dios primero, el amor te va a llegar automáticamente para todo. Ese es el más difícil. ¿Puedo preguntarte cuál es la idea de Dios que tenés? Mi idea de Dios hoy, Dios es amor inmenso, Dios es amor. Pero mira, a mí no me gusta entrar en las ideas que tengo yo sobre Dios, porque creo que dependiendo, o sea, mi religión es tal, lo que creo es tal, inmediatamente pero es un solo Dios, ¿no? Es un solo Dios, exacto. Y las religiones organizadas a veces la pregunta es como, dime qué Dios piensas tú para ver si eres una persona que vale la pena, o sea, hay que preguntas, para mí está en Jesucristo. Obviamente. Entonces, en todas sus enseñanzas. Me escuchas y es obviamente Jesucristo. Los luciferinos también tienen su Dios, que es Lucifer. Por eso siempre me gusta saber. Pero yo no, estamos hablando de verdad. Yo creo. Se lo preguntaba porque muchas cosas de las que ella decía me recordaban mucho la vivencia mía con este grupo de manipulación. Por eso el tema de la culpa me pareció que era importante hablarlo para que la gente se llame a su propio discernimiento. Es importante tener un programa para las sectas. Mira, a nosotros nos habían concientizado que todo lo que nosotros creábamos con los pensamientos era nuestra responsabilidad. Fíjate que dentro de las sectas esto es muy importante porque cuando empiezas a sufrir abusos físicos, psíquicos y mentales, tú eres la responsable. Porque vos lo que... pero estoy contando lo que pasaba dentro de las sectas. Ellos te concientizan, es importante, yo quiero compartirlo con la gente porque a cualquiera le puede pasar lo que me pasó a mí. Ellos decían de que todo era producto de nuestros pensamientos, por lo tanto, cuando nosotros creemos que el otro nos está abusando, en realidad nosotros somos responsables de lo que nos pasó. Bueno, el abuso es permitido, excepto cuando eres una niña. Pero lo hemos creado con nuestros pensamientos. Por lo tanto, el tema del perdón dentro de las sectas tiene que ver con una cuestión en donde tú al otro no le tienes que reprochar nada, ni el abuso sufrido, ni padecidos. ¿Tú los perdonaste? Yo en realidad considero de que este grupo es sumamente destructivo y que yo tenía
la obligación de alertar sobre esta realidad. Lo estás denunciando, pero los has perdonado por ti, no por ellos. Por ti. En realidad yo oro por ellos para que ellos tengan su conversión. Los has perdonado. Porque yo creo que toda persona que está en un mal camino, nosotros estamos llamados, cuando el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, porque nosotros debemos desear que el otro abandone el camino del error y del pecado y de la confusión. Nosotros debemos poner nuestras oraciones para que esa persona tenga la conversión, porque de lo contrario se autodestruye y va a seguir destruyendo. Porque yo creo que el mal es la ausencia de Dios. Si usualmente esas personas, y en mi caso me parece lo mismo, que esa persona era muy religiosa, bueno, creyente para decir, porque cuando tú oras, y ya no, pero yo sí oro por cuando ellos. Tú oras por ellos pasa algo increíble. Acuérdate, cuando tú oras estás mirando hacia Dios y mirar a Dios es como llamarlo por teléfono. Te llega un montón de amor. Cara se resplandece cuando mencionas eso. Y entonces el amor pasa a través del otro. Sí, yo soy católica, soy católica del Oriente y bizantina. Entonces, soy católica, estamos en comunión con Roma. Y entonces tú oras, o sea, invitas a Dios a que a través de ti haga ese perdón. Yo creo que esa es la parte. Yo entiendo lo que tú dices, tienes toda la razón. O sea, hay personas que dicen, bueno, pues, y estos son los que están en la extrema nueva era, que yo no los juzgo, porque es que todo el mundo está en el camino que tiene que estar en ese momento, porque yo estuve en ese camino, entonces yo no los juzgo. Sí, pero tú no abusaste a nadie ni le hiciste mal. Todos cometemos errores, todos pero cometemos, cuando tú dijiste culpa y decisiones, yo pienso que la decisión que tú tomas en ese momento es la decisión que tienes que tomar para aprender lo que estás aprendiendo. La culpa, no hay decisión mala ni buena. Hay una parte bien bonita en Juan que habla sobre la culpa y el castigo, y es que hay personas que necesitan, por ejemplo, tú vas a ir yo invito a mucha gente que vaya a la confesión, si eres católico, obviamente. Yo trabajo con mucha gente que es evangélica y yo me considero un poquito interconfesional, porque cuando hablo con ellos, pues me gusta hablar interconfesional, o sea que cuando estoy hablando con ellos, pues no voy a estar como que conviértete a católica. Hay muchas personas que